Pintura a la cal con baba de nopal y tintes naturales. Seleccionamos los nopales, les quitamos los aguates, los limpiamos y luego los cortamos en trocitos pequeños como de 1 por 1 centímetro, más o menos como 15 a 20, dependiendo del tamaño de las pencas de nopal. Después las vertemos en agua limpia en una cubeta de como de 20 litros. Las revolvemos un poquito, vaciamos todos los nopales. La revolvemos. Podemos ver que al instante empieza a soltar la baba de nopal. Y vemos que el agua ya no está tan ligera, sino es un poquito ya más tensa. Lo dejamos reposar por 24 horas. Colamos todo lo que tengamos de la baba del nopal, es decir, separamos el agua de los sólidos y nos va a quedar como líquido un poquito más aglutinado. Vamos a tener un poquito más de la mitad de la cubeta. Necesitaremos 2 kilos de sal. Yo voy a usar en este tutorial el palo tinto. Lo dejo remojar por varios días, y como por 2 o 3 hasta que suelte como el tinte natural. Vamos a necesitar sellador, pero yo no tenía sellador, entonces usé resistol con agua, 3/4 de agua y 1/4 de resistol para sustituir el sellador. También vamos a necesitar 8 kilos de cal, 2 kilos de sal en grano, más o menos como 1 litro de sellador y el colorante que va a ser natural de palo tinto. Ahora vamos a mezclar los ingredientes. Primero vertemos la baba del nopal, 2 kilos de sal. 2 kilos de sal en grano, yo usé una del súper. Lo revolvemos hasta diluir. Revolvemos. Más o menos me tomó como 3 a 4 minutos revolver. Después de que ya lo tengamos diluido, aplicamos la cal. Son 8 kilos de cal para un bote de 20 litros. Para hacer una pintura de 20 litros. Revolvemos, revolvemos, revolvemos. Hay que revisar que no queden grumos. Vamos a ver que la mezcla se va tornando un poquito más blanca. Eso es lo que queremos, tener como la base para la pintura. La cal sirve para eliminar insectos y para que ya no haya flora parasitaria en los muros cuando la usas para pintura. También la cal con la sal y el nopal generan como una capa impermeabilizante, pero como es natural deja respirar
el muro. Por eso es bueno usar pintura a la cal. Tienen que ir poniendo proporcionadamente la cal para que no se les vaya a batir todo. Después de revolver, se le aplica el sellador para que tengan una mejor adherencia. Nosotros retiramos un poquito de la pintura base para hacer pruebas con diferentes tintes naturales y minerales, para luego elegir el que íbamos a usar para pintar. Usamos palo tinto, nos ayudamos de un colador y vertimos el tinte y podemos ver que la mezcla va quedando color lila. Pueden poner pinturas minerales que venden en las tlapalerías en vez del palo tinto, y hay colores ocre, azules, rojo y creo que negro. Una vez terminada la mezcla, antiguamente usaban la cal y agua para hacer lechados en albarradas, en troncos de árboles. Con esto concluimos el tutorial de pintura a la cal con baba de nopal.